Continuando con nuestro programa, tenemos la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera a través de su director general de Asuntos Normativos e Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Unidad de Inteligencia Financiera, como es de conocimiento de todos ustedes, tiene resguardada la información de todas las personas que trabajan en la misma, a excepción de su titular. Y en este caso, con fundamento en el artículo 110, fracciones 5, 7 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, está resguardada la información del Director General de Asuntos Normativos e Internacionales para presentar su currículum, y él nos va a hablar del campus Gafilat y la visita de evaluación mutua de Gafi para México, que es información que todos pues estamos muy deseosos de conocer porque a México le impacta de manera importante estas visitas. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la recepción. Muchas gracias en principio por la invitación. Primero decirles que en efecto la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda pues está en un proceso de estrechamiento de los vínculos de la comunicación que tiene con todos los sectores que están regulados bajo la normativa que establece el régimen de lucha contra el lavado de dinero, ¿no? El régimen, el conocido como LDFT. Eh, en ese contexto, es decir, en esta idea de estrechar vías de comunicación con nosotros, pues nosotros buscamos este tipo de encuentros con sujetos obligados, ¿no? Con todos los sectores, tanto del sector financiero como del no financiero, para ir afinando, digamos, pues los mecanismos con los que nosotros podemos comunicarnos, los mecanismos de cumplimiento de obligaciones, así como de aclaración de dudas, aclaración de interpretación que permite la mejor aplicabilidad de la normativa, etcétera. Así que bueno, agradecemos mucho que nos hayan invitado a este 22º foro anual de la ANSECT-D. Eh, Sin otro particular, quisiera yo transmitirles una exposición en donde abordaremos efectivamente lo que es el campus Gafilat. Estamos haciendo una invitación para que puedan sumarse. De hecho, la ANSECT-D ya está, ya tiene un convenio con Gafilat, ya sus integrantes pueden acceder al campus, pueden acceder a la serie de capacitaciones y otros instrumentos, otras herramientas que ofrece el campus, que ofrece específicamente este organismo internacional que es Gafilat. Y, pero nosotros queremos, bueno, dialogar al respecto, extender nuevamente esa invitación y luego también platicarles sobre el proceso de evaluación que en una quinta ronda estará enfrentando México ante el GAFI. Ustedes saben que en el GAFI, habiendo 40 miembros de naciones de todo el mundo, tres de sus espacios, tres de las sillas en esa mesa corresponden a países latinoamericanos: Brasil, Argentina y México. Solo esos tres latinoamericanos están en Gafi. Y bueno, si sumamos a Estados Unidos y Canadá, pues somos las 5 naciones americanas del continente americano que estamos en Gafi. Sin embargo, como ustedes saben, existen esta serie de organismos regionales estilo Gafi que sí aglutinan básicamente a todas las naciones del mundo. Por ahí hay un par de naciones que no están coordinadas con Gafi, pero en general es un sistema que aglutina a todo el globo. Y entonces los organismos regionales toman una relevancia sustantiva, ¿no? Quienes no están en Gafi, sobre todo, pertenecen a esta red global, estando en algún regional. Y en el caso de México y de los otros 4 países americanos que ya he mencionado, bueno, pertenecemos tanto al Gafi como, en el caso de los tres latinoamericanos, a Gafilat, pero también Estados Unidos y Canadá están incorporados a Gafilat por vía de un esquema de observación. Entonces, Gafilat es un organismo relevante y
además es, creo yo, el organismo regional más activo. Y dentro de esas iniciativas que tiene, que, insisto, ofrecen, digamos, apoyo a las naciones de manera relevante, apoyo que no ofrecen otros organismos. Dentro de esas iniciativas generó el campus Gafilat con el apoyo del Estado observador, Estados Unidos de América, así como de la cooperación alemana. En el campus, en esta plataforma electrónica generada por el secretariado con esos apoyos, se establecen una serie de esquemas, una serie de herramientas básicamente de capacitación para ofrecer en una primera instancia a las autoridades de los distintos países miembros, eh, digamos, esquemas rápidos de vinculación con el conocimiento de distintos aspectos relacionados con el sistema internacional de lucha antilavado de dinero. Eh, Quiero preguntar, se congeló mi pantalla. María del Carmen, quiero preguntarle si me están escuchando bien. Sí, sí te estamos escuchando bien. Seguramente cuando tú cambias a la presentación, como que se congela la pantalla, pero sí te estamos escuchando perfecto. Ok, espero que sí, Gracias. porque quedé, o sea, un poquito ridícula. Espero que no se esté viendo por allá. No, Este, lo que tendrías que hacer es cerrar tu cámara y volverla a abrir y se reactiva. muy bien. Ya la ves Bueno, pues, reactiva? Sí, sí, muy buena sugerencia, gracias. Pues sin gracias. más, voy a pasar a la presentación porque ya me estoy adelantando un poco. Eh, Además, decía yo de la presentación de Gafilat, vamos a hacer un recuento de los aspectos más importantes, digamos, de lo que será la evaluación que enfrentará México en quinta ronda. Ahorita les platico qué es esto de la quinta ronda. Y finalmente, una cosa que nos interesa mucho desde la Unidad de Inteligencia Financiera, les extenderemos una invitación a nuestra convocatoria para la certificación de aquellas personas que quieran o que sean encargados de cumplimiento por parte eh, de quienes realizan, de las personas morales que realizan actividades vulnerables. Ya está en proceso nuestra convocatoria de certificación, pero lo veremos un poquito más adelante. Entonces, intento compartir la presentación. Les consulto si en este momento la están viendo. Muy bien, perfecto. Pues arrancamos. Eh, ok, ya les había relatado rápidamente. Campus Gafilat es un mecanismo, una plataforma tecnológica que está auspiciada por el secretariado de este organismo regional y que está apoyada, digamos, por el gobierno de los Estados Unidos y por el esquema de cooperación alemana denominada GIS, que es también estatal. En esta plataforma es una plataforma de e-learning, es decir, tiene contenidos escritos previamente desarrollados. Es un material de muy alta calidad, ahorita lo veremos, pero es un material desarrollado por las propias naciones que conformamos el Gafilat, así como por quienes cooperan, quienes colaboran desde su carácter de observadores y por algunas otras jurisdicciones amigas, ¿no? Ofrece a quienes tienen acceso a herramientas para difundir y para capacitar sobre muchos aspectos relacionados con este sistema que cuando toca, digamos, el ámbito de lo público, perdón, de lo privado, se refiere generalmente al desarrollo de este esquema de obligaciones que tienen las personas que realizan alguna actividad que es susceptible de ser utilizada para el lavado de dinero. En México los conocemos como sujetos obligados. En el caso de ambos sectores, financiero y no financiero, en el caso del sector no financiero también, a partir de la ley de lavado de dinero, los conocemos como actividades vulnerables, ¿no? Pero es básicamente esto, son aquellas personas que realizan alguna actividad de carácter económico que es susceptible, que el legislador ha considerado susceptible de ser utilizada
para el lavado de dinero, ¿no? Bien, dirigido primeramente a autoridades, el Gafilat tomó la determinación de incluir en la mayoría de los cursos, no en todos, a quienes desde los sectores privados tengan interés de tomarlos. Eh, Esta plataforma es dinámica, es muy didáctica y es interactiva. Ustedes podrán, una vez que se tiene acceso, ahorita vemos eh, cómo se desarrolla ese acceso. Bueno, una vez que se tiene acceso, ustedes pueden moverse por toda la plataforma, pueden escoger los cursos, pueden abrir el curso, empezar a tomarlo, suspender, retomarlo, etcétera, hasta su conclusión durante un espacio de tiempo que otorga el propio Gafilat para incursionar en su plataforma, ¿no? Tiene contenidos en español, tiene contenidos en inglés y tiene contenidos también en portugués, básicamente porque Brasil es integrante, ya lo decía, de Gafi, pero también de Gafilat, ¿no? Su enfoque es pedagógico, es un enfoque que se dirige hacia la enseñanza, hacia el aprendizaje, hacia la capacitación. Los cursos, ya decíamos, son autoadministrados, cada quien entra en el momento en el que considera oportuno, en el que tiene oportunidad, y los va cursando hasta terminarlo. Finalmente, la mayoría de los cursos tienen una pequeña examinación y otorgan una constancia de su cumplimiento, ¿no? Y se toman a distancia por vía de la computadora, del equipo de cómputo de cada persona que accede. Eh, estos cursos están elaborados, también ya lo decíamos, por el propio Gafilat, por el secretariado, que, insisto, es una instancia muy activa para apoyar a los países miembros. Están desarrollados también por países miembros. Cada país miembro puede solicitar la posibilidad, la apertura de Gafilat para realizar un curso e incluirlo, claro, con un determinado control de calidad, no solo del secretariado, sino de una serie de países integrantes que revisan, digamos, los contenidos para garantizar esta calidad. También los países observadores, ya les decía, Estados Unidos, Canadá, algunas otras jurisdicciones que son también, que tienen también carácter de observadores, como el FMI, la Unión Europea, GIS mismo, COPOLAD, un mecanismo europeo muy activo, entre otros, ¿no? Y aquellos países que tengan algún interés afín a Gafilat. Dentro de América eh, está conformado un organismo regional distinto a Gafilat, que es aquel que aglutina a los países del Caribe. Entonces, con este propio organismo, con un interés muy afín al interés de las naciones latinoamericanas que nos agrupamos en el Gafilat, puede también acceder a los contenidos de este campus y puede también proponer algún contenido, ¿no? Bien. Aquí están en pantalla los distintos cursos que el secretariado del Gafilat ha considerado que son del interés, que son oportunos para sujetos obligados de las distintas naciones, ¿no? Desde las 40 recomendaciones de Gafi, un curso muy didáctico, aunque en general, pues casi todos quienes nos dedicamos a esta actividad las conocemos, vale la pena tomarlo porque refuerza ese conocimiento, las describe muy bien, digamos que con mucha brevedad, digamos que es muy conciso y permite que identifiquemos en general algunos datos que no habíamos identificado. Y una serie de cursos más, no los aturdo con la descripción de cada uno, pero la verdad es que son contenidos muy profesionales sobre todo, han sido conformados con mucho cuidado, ¿no? Son muy didácticos, insisto. Eh, el acceso a la plataforma se desarrolla por vía de la configuración de un perfil de usuario. Hay diversas formas de configurar estos perfiles de usuario. Primeramente está el perfil de autoridades, me lo brinco, porque inmediatamente después están ya los perfiles a los que pueden acceder personas que no forman parte de alguna autoridad, en este caso, personas que están en el sector de actividades vulnerables
o bien en el sector financiero. Estamos haciendo una invitación general y de distintas maneras. Incluso pueden acceder personas que no están, digamos, dentro del régimen PLD-CFT nacional, ¿no? Personas simplemente interesadas que quieran formarse en estas materias o informarse en estas materias. El primer perfil, que es un perfil aplicable, digamos, a los integrantes de sectores, es un perfil que la única diferencia que tiene con los siguientes es que se desarrolla sin la necesidad de que el sector realice un convenio de colaboración con el GAFILAT y con esta autoridad, con la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Es decir, está dirigido a sectores, a participantes de los sectores y pueden obtener su perfil las personas del sector de actividades vulnerables en lo particular sin pasar por la intermediación, digamos, de algún gremio. Lo que se hace es que intermediamos directamente nosotros, ¿no? Directamente la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que es la coordinación nacional de este país, de México, frente al GAFILAT. En este caso, yo asumo esa responsabilidad. Yo soy el coordinador nacional de nuestro país frente al GAFILAT. También a la Unidad de Inteligencia Financiera México corresponde, por reglamento, la cabeza de la representación de México ante el GAFI. Esa no recae en mí, por fortuna, es un asunto más complejo, pero también nos corresponde a nosotros, también tenemos esa coordinación a cargo. Bien, ya les decía yo, está orientada a sujetos obligados profesionales y otorga un acceso limitado a 4 meses a partir del registro, con la posibilidad de que el registro se renueve, ¿no? En este caso, la apertura de este registro cuatrimestral es una determinación que corresponde al propio organismo, a Gafilat. Eh, ha realizado una primera apertura, está a punto de abrir nuevamente ahora en septiembre para que nosotros, insisto, la Unidad de Inteligencia Financiera pueda registrar a aquellas personas eh, por petición de sujetos obligados que estén interesadas, ¿no? El segundo perfil es más interesante, es un perfil en donde nosotros ya no intermediamos, firmamos el convenio, pero ya no intermediamos, es un perfil en donde se queda la intermediación en algún gremio que aglutine personas que participan en determinado sector económico. Está dirigido también, decíamos, a sector privado, pero por vía de colegios o de gremios. Y este sí precisa de que el gremio firme un convenio con el Gafilat, un convenio en el que nosotros fungimos también como testigos, ¿no? Como una de las partes. También otorga un acceso limitado de 4 meses, pero también puede renovarse el registro ya a petición directa del gremio con la anuencia del secretario del Gafilat. Y el último, que es un perfil básico, es un perfil dirigido al público en general, a cualquier persona, aunque no participe en alguna actividad vulnerable o en sector financiero, pero cualquiera que tenga el interés de formarse o de enterarse de esta materia puede acceder a él. En este caso, el registro es individual, se realiza directamente por la persona frente al Gafilat, pero tiene la inconveniencia de que el secretario del Gafilat no abre muchas convocatorias para este tipo de registro y además no es esa apertura, esa convocatoria no es periódica, entonces hay que estarla cazando básicamente por redes sociales del secretariado, ¿no? Eh, reitero que la organización de ustedes ha firmado ya un convenio y está ya trabajando con Gafilat para el acceso, para la formación de perfiles de sus agremiados, para el acceso al campus, ¿no? Y a todos sus esquemas de capacitación. Bien, es básicamente Campus Gafilat. Yo lo que agregaría nada más es que sí otorga, sí es un ejercicio de mucho interés. México fue un promovente para que el secretario aceptara incluir a los distintos sectores con los que colaboramos, ¿no? Los distintos sectores que desde el ámbito privado forman parte de este esquema mundial de combate al lavado de dinero por vía de la implementación de un primer frente, ¿no?
Los sectores, tanto financiero como no financiero, son el primer frente de batalla que ayuda a las naciones en las tareas de detección, de prevención y de combate en general al lavado de dinero, al financiamiento de el terrorismo, a detener el financiamiento del terrorismo, a combatirlo y ahora también al financiamiento a la generación, a la producción de armas de destrucción masiva, que, bueno, no es un problema en México, ¿no? De por sí el terrorismo no es un problema en México, pero aún así tenemos que cumplir con las recomendaciones del GAFI, con toda la normativa y todas sus exigencias. Y vamos a pasar precisamente a platicar de ello, ¿no? Vamos a pasar a lo que será ya muy próximamente, ya estamos en esa dinámica, la evaluación de México frente al Grupo de Acción Financiera, el GAFI, en una quinta ronda. Hemos pasado 4 rondas ya de evaluaciones. Vamos por lo que debe ser la última ronda, después de la cual dispone el propio GAFI. Ya deberíamos tener un nivel de cumplimiento óptimo. Nunca es al 100%, pero sí es un nivel óptimo que también plantea el GAFI de cumplimiento técnico. El cumplimiento técnico es la incorporación de las reglas GAFI a la vida jurídica nacional, es decir, a nuestro esquema normativo, ya sea legal, ¿no? Ya sea la legislación secundaria o ya sea la normatividad terciaria, ¿no? Reglamentos, disposiciones de carácter general y otros instrumentales. Ese es el cumplimiento técnico. Y luego viene también, y también evaluado, la efectividad. Es decir, ya las actividades que realiza un Estado para utilizar ese marco jurídico y combatir efectivamente y con eficiencia los flagelos de lavado de dinero, de financiamiento a el terrorismo, así como a el desarrollo de armas de destrucción masiva. Bien, les decía que México ha pasado ya 4 rondas. Estas rondas han tenido una metodología planteada por el GAFI. Ahora es planteada por el GAFI, pero es elaborada en consenso por las 40 naciones del GAFI, en realidad por todo el mundo. Hay 40 naciones que se sientan en la mesa del GAFI, pero se sientan también las representaciones de los organismos regionales y una serie de observadores, ¿no? Los organismos regionales llevan la voz de sus agremiados, de sus naciones agremiadas, y por lo tanto en la mesa del GAFI están representados, por así decirlo, pues todo el mundo. Eh, el GAFI funciona así, de manera colaborativa con todas las naciones. No es un organismo que imponga desde un ámbito técnico, desde el propio secretariado, las medidas que va tomando, sino que son discutidas, son elaboradas en grupos de trabajo, son aprobadas en estos grupos, son elevadas al pleno del GAFI, etcétera, por las mismas naciones integrantes, es decir, por los pares. También las evaluaciones son desarrolladas por pares, son desarrolladas por los países integrantes, aunque intervienen los observadores, es decir, también naciones pares, pero que no son parte o del GAFI o de alguno de los regionales, quien esté en ese momento evaluando, pero también algunos organismos que ya les decía yo que se sientan tanto en GAFI como en los regionales y que tienen mecanismos de cooperación internacional, por ejemplo, el FMI, que es muy activo, el Banco Mundial, la Unión Europea, etcétera, ¿no? Bien, es este el esquema para el desarrollo de evaluaciones, ¿no? Y para ordenar este tipo de evaluaciones se genera un instrumental específico, una metodología eh, que se fragua de la misma forma, mediante el consenso de los integrantes, y que va a regir los criterios con los cuales las naciones van a ser evaluadas, ¿no? Para esta quinta ronda de evaluaciones, insisto, quinta y última ronda, después de la cual deberíamos nosotros ya estar
en orden con las recomendaciones del GAFI y tener un sistema bastante eficiente de implementación de esas recomendaciones por vía de la implementación de nuestras propias leyes. El GAFI ha dispuesto una metodología que se enfoca más en la efectividad. Eh, Algo así como que el propio organismo ha definido que ya la mayoría de las naciones han incorporado a su vida jurídica interna las reglas, pues en un, digámoslo así, en un promedio aceptable de cumplimiento, ¿no? Es decir, tenemos un cumplimiento técnico medio, que ya es bueno, y entonces ahora hay que ponerle mayor énfasis, mayor atención a la efectividad, es decir, al cumplimiento de esas reglas de manera efectiva en el desarrollo de las medidas de detección, de prevención y de combate. Bien, pasamos a la siguiente lámina. La quinta ronda de evaluaciones comienza para todo el mundo en agosto de 2024, es decir, acaba de comenzar. Pero México, que es uno de los primeros países evaluados, tendrá inicio en el 2025. Denme un segundo porque aquí me hice una broma. Ok, es a partir de junio, entiendo, de 2025 y concluirá hasta octubre de 2026. Pero esta es solo una parte del proceso, es una parte que implica una serie de comunicaciones escritas, ¿no? Una visita en sitio que realizan aquellos evaluadores que hayan sido definidos por el GAFI, hasta constituir un informe de evaluación mutua, un instrumento que contiene ya el resultado, lo que vio y lo que no vio, así como el grado de evaluación que está otorgando, que está proponiendo el equipo evaluador. Finalmente, en octubre de 2026, en octubre generalmente es una de las 3 reuniones anuales del GAFI, en octubre de 2026 tocará que el GAFI conozca, el pleno del GAFI conozca el informe de evaluación mutua, el GIEM, que haya generado este equipo evaluador en diálogo con el país y lo apruebe. Pero ahí no termina la evaluación. Este proceso. Este proceso se extiende por un poco más de tiempo o por más del doble de tiempo. Incluye un diálogo permanente entre el país y el GAFI, su equipo evaluador y otras instancias, ¿no? Dependiendo, es un proceso que ya depende del nivel en el que quede evaluado el país, es decir, de la calificación que obtenga en una serie de recomendaciones. Hay fórmulas, ¿no? De las cuales hay fórmulas que permiten establecer cuáles son las recomendaciones más relevantes que deberían tener una mejor calificación que otras. Y dependiendo de cómo se comporte un país en su evaluación, dependiendo de su resultado en esta calificación de las múltiples recomendaciones, entonces se da lugar al paso siguiente que ahorita vamos a revisar con un poco más de cuidado, ¿no? Pero en fin, no concluye el proceso evaluatorio en octubre del 26 con la aprobación del informe de evaluación mutua, sino que en ese momento se hace un corte en el que se dice, México estará ubicado en esta posición, tendrá esta calificación y lo que sigue es, y ahorita vemos qué posibilidades hay posterior. Bien, el ciclo en la nueva metodología para la quinta ronda ha sido modificado la temporalidad del ciclo de evaluación. Anteriormente, los ciclos de evaluación, hasta la cuarta ronda que acabamos de concluir, duraban 10 años para que todos los países integrantes fueran evaluados. Actualmente lo han reducido a 6 años, ¿no? Pero es un ciclo, es una, digamos, una temporalidad genérica, general, para que todos los países queden evaluados de aquí, de agosto del 24 a agosto del 30, ¿no? Ya decíamos que el GAFI en su nueva metodología ha fortalecido el enfoque en la efectividad. Sí va a venir a preguntarnos cómo andamos con nuestras leyes, con nuestra normativa en general. Sí va a revisar que nuestra normativa haya incorporado debidamente
Las recomendaciones, ¿cuáles? Ahorita lo veremos, pero son básicamente las que no teníamos muy bien calificadas, más las que hayan sido modificadas por el GAFI, que son varias. Va a venir a preguntarnos sobre cumplimiento técnico, pero va a poner mayor énfasis en la efectividad. Qué tan eficaces hemos sido en la aplicación de nuestro marco, de nuestro propio marco jurídico, una vez que ya incorpora, digamos, decentemente, las reglas GAFI establecidas en sus recomendaciones y en otro instrumental, ¿no? Hay resultados inmediatos, hay em, ¿cómo se llaman estos documentos? Bueno, documentos que analizan y desarrollan un poquito más las recomendaciones y los resultados inmediatos, notas interpretativas, y otros instrumentales normativos del GAFI, ¿no? GAFI es un organismo básicamente normalizador y evaluador, ¿no? Bien, pondrá también mayor énfasis el GAFI en lo que viene siendo el riesgo país, así como el contexto país, ¿no? Hay países que, si bien no tienen incorporadas de manera relevante, digamos, algunas de las reglas del GAFI, tampoco tienen un contexto que ofrezca un riesgo relacionado con ellos. Hay un país latinoamericano, por ejemplo, que tiene básicamente prohibido, básicamente restringido el uso de los activos virtuales. Entonces, pues no tiene riesgo de que los activos virtuales se conviertan en un instrumento de lavado de dinero. Eh, por lo tanto, si consideramos su contexto y su riesgo, pues no deberían tener problema con las recomendaciones que se relacionan, sobre todo con la actuación de las personas que prestan servicios de activos virtuales, ¿no? Por ejemplo, como para comprender esto, vamos a poner más énfasis en este proceso evaluatorio, en efectividad, en riesgo país y en contexto país. Bien. Eh, La actual metodología, la metodología para la quinta ronda, tuvo cambios significativos respecto de las metodologías anteriores. Eh, Básicamente tienen que ver con lo descrito, básicamente apuntan a la efectividad, al riesgo y al contexto, pero vamos a revisarlas muy rápido. Decimos aquí que se evaluará la efectividad del sector financiero y de las APNFD, son básicamente conocidas en México como actividades vulnerables, por separado. Esto es relevante. Anteriormente, hasta la cuarta ronda, la efectividad se medía con menos énfasis, pero se medía de manera general en el país, tanto en sector financiero como en sector no financiero. Y eso, en México, por ejemplo, eso ocasionaba que el sector no financiero que tiene una menor regulación, por así decirlo, golpeaba un poco el resultado de la evaluación general, ¿no? Gafi se dio cuenta, eso pasaba en todo el mundo, Gafi se dio cuenta y tras la deliberación para las modificaciones eh, de su metodología, determinó hacer una evaluación por separado de ambos sectores, ¿no? Lo cual permitirá, dice aquí, otorgar una visión precisa del nivel de efectividad en cada uno de los sectores y por lo tanto va a permitir al país enfocarse en el sector, digamos, que requiere mayor atención, ¿no? Ya sabemos, esto es conocido, que en México hay una disparidad, sobre todo en la regulación del sector financiero, que digamos que está eh, medianamente bien regulado, y de sector no financiero, al que le faltan todavía la incorporación de algunas de las reglas GAFI. Hay una reforma en ciernes desde hace mucho tiempo, no se ha conseguido, pero lo que intenta es básicamente equiparar ahora sí ya la regulación en ambos sectores, ¿no? Eh, las recomendaciones estarán más orientadas a los resultados y se centrarán en acciones y cronogramas específicos para abordar los riesgos de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva. Okay. Los países tendrán un plazo de 3 años para subsanar las deficiencias identificadas. Esto me lo brinco porque lo vamos a ver en una tablita posteriormente, pero es parte de lo que les decía. No termina la evaluación de un país con la aprobación de su informe de evaluación mutua, sino que continúa con un ciclo, digamos, de otras medidas, ¿no? De no subsanar las deficiencias detectadas, de no subsanar cierto tipo de deficiencias detectadas, debería decir aquí,
el país se enfrenta automáticamente a una serie de medidas ya un poquito más agresivas, digamos, del Grupo de Acción Financiera, incluida lo que es la identificación pública por parte del GAFI, esto es, la inclusión a la famosa lista gris, una lista que habla, que avisa, digamos, al mundo que un país no tiene un sistema muy sólido de combate al lavado de dinero y por lo tanto ofrece cierto riesgo y por lo tanto ofrece cierto riesgo a la inversión, ¿no? Y eso golpea de manera económica, eh, no solo administrativamente, ¿no? Bien, y por último, se prevé un tipo de proceso que implica el procedimiento de seguimiento intensificado y el procedimiento para identificar países con deficiencias graves en los marcos nacionales, es decir, los seguimientos, los esquemas de seguimiento identificado, que incluye un esquema muy agresivo como es el ICRG, que ahorita veremos, y también la inclusión posible, digamos, en listas grises o incluso lista negra cuando ya el incumplimiento es grave. Eh, Dentro de estos cambios, digamos, de la metodología para quinta ronda, eh, encontramos un esquema de revisión focalizada en el cumplimiento técnico, el que denominamos CT. Solo se va a enfocar el cumplimiento, la revisión, la evaluación del cumplimiento técnico, solo se va a enfocar en aquellas recomendaciones en las cuales el país ha realizado cambios legales, regulatorios u operativos importantes. El país avisa qué recomendaciones considera que deberían revisarse porque considera que puede recalificar a partir de que ha tenido algunas adecuaciones importantes jurídico. Acuérdense que hablamos de cumplimiento técnico, es decir, de la forma en que regulamos nosotros dentro de nuestro sistema jurídico las reglas GAFI. Bien, y también habrá enfoque en aquellas recomendaciones que se hayan modificado en su texto. Ahorita vamos a ver una tablita. GAFI, durante estos años, estos últimos años, ha hecho adecuaciones importantes a sus recomendaciones. Nunca ha dejado de hacer adecuaciones el GAFI. El GAFI nace en el 89 con 40 recomendaciones. Pero para 2000 ya las está adecuando, 2002 las está adecuando, en el 4, etcétera, etcétera, y actualmente sigue en adecuación. Estas adecuaciones implican una mayor complejidad. Un buen ejemplo es cuando nace Gafi allá en el 90, bueno, nace en el 89, pero para el 90 está aprobando sus primeras recomendaciones. La uno recomendaba que todos los países miembros estuvieran adheridos a la Convención de Viena. Ahora, esta recomendación es la 10ª parte de otra de las recomendaciones generales del GAFI. Es decir, se han venido complicando muchísimo y los países tienen que ir evolucionando también en sus sistemas jurídicos, en sus sistemas normativos, para darle cumplimiento técnico a estas adecuaciones. Entonces, también aquellas recomendaciones que han sido modificadas de manera sustantiva por GAFI van a ser revisadas nuevamente en la quinta ronda de evaluaciones. Viene una reorganización de resultados inmediatos. Vamos, a ver, ¿qué son los resultados inmediatos? A veces no se tienen en cuenta. Uno conoce las 40 recomendaciones, pero deja de lado el resto de la normativa GAFI. Los resultados inmediatos son 11 reglas, insisto, son 11 reglas, pero cada una de las reglas implica una serie de acciones, ¿no? Implica otras tantas reglas. Bien, pero son 11 enunciados en donde el GAFI establece criterios para la aplicación de sus recomendaciones para que esta aplicación sea efectiva. Por eso decimos nosotros los resultados inmediatos o RI son reglas ya de aplicabilidad de las recomendaciones y se dirigen a permitir la medición de la efectividad que tienen los estados a la hora del combate al lavado de dinero. Bien, eh, para el caso de este sector en particular, toman relevancia los cambios que hizo el GAFI en el resultado inmediato 3 y en el resultado inmediato 4. En el resultado inmediato 3, básicamente lo que hace es establecer una serie de reglas que viene ya trabajando para regular con mayor detenimiento activos virtuales, así como el trabajo, la labor que desarrollan los prestadores de servicios de activos virtuales, los famosos EPSAP. Y en el resultado inmediato 4
se habla ya de lo que es la cobertura, la supervisión sobre el cumplimiento de las APNFDs, es decir, de los sectores, del sector vulnerable en el caso de México, ¿no? Una modificación importante es que si bien antes se regulaba por igual o, digamos, los resultados inmediatos 3 y 4 trataban por igual al sector financiero que al no financiero, una de las modificaciones sustantivas es que ahora los tratan de manera diferenciada. Y eso va a permitir, ya lo hemos dicho, que la evaluación sea también diferenciada para ambos sectores, ¿no? El proceso de seguimiento, decíamos que en un año más o menos se configura lo que es el informe de evaluaciones mutuas y se discute, se confronta, digamos, el país con Gafi y finalmente se termina con una aprobación del informe al que han llegado, del documento al que han llegado los evaluadores, una aprobación en el pleno del Gafi, ¿no? Dependiendo, les decía yo, de el tipo de calificación que obtengamos eh, bajo una fórmula que establece cuáles son las recomendaciones más relevantes, ¿no? Entonces, dependiendo de las calificaciones que obtengamos en cada recomendación y bajo este tipo de fórmulas, va a depender el seguimiento posterior. Si obtenemos, digamos, una calificación óptima respecto de esta fórmula, bueno, vamos a entrar a un seguimiento regular. De ese nadie se salva. Siempre habrá seguimiento sobre el resultado del informe de evaluación mutua, ¿no? Este seguimiento regular implica un informe a los 3 años, ¿no? Posteriores a la adopción del IEM, así como la recalificación que solicite el Estado. El Estado, dentro de estos 3 años, puede ir solicitando, a partir de mejoras que haga a su sistema, puede ir solicitando recalificaciones tanto de las recomendaciones como de los resultados inmediatos, ¿no? Eh, si el país quedara en una calificación no óptima, eh, conforme a sus fórmulas, conforme a las fórmulas, entonces pudiera entrar en lo que denominamos el seguimiento intensificado. Este seguimiento todavía no incluye el ingreso a una lista gris, ¿no? No incluye el señalamiento de Gafi de alguna jurisdicción que sea un riesgo, pero sí incluye lo que su nombre indica, sí incluye que el Gafi ponga mucha mayor atención a la forma en la que evoluciona el país a partir del informe de evaluación mutua y en adelante, ¿no? Durante estos 3 años. Eh, este seguimiento va a requerir también un informe a 3 años, pero va a requerir que el Gafi esté en una comunicación más continua y que el país ponga mucha mayor atención a las deficiencias que han sido señaladas por el informe de evaluación, ¿no? Posteriormente a eso, hay la posibilidad de caer en alguna medida reforzada. Una medida muy importante es lo que nosotros llamamos el proceso pre-ICRG o eh, le llaman el pool, que es un seguimiento, es un esquema de observación mucho más estrecho por parte del Gafi sobre la forma en la que evoluciona el país respecto de las deficiencias que han sido encontradas, pero es una medida restringida a un año, después del cual el Gafi determina si el país ingresa a la tercera etapa de seguimiento, que es la más intensa, la más complicada, la más peligrosa, que es el ICRG. El ICRG es uno de los grupos de trabajo del Gafi y su tarea es el purgatorio, es un mecanismo previo al infierno de la inclusión en una lista negra, por ejemplo, y tiene periodos mucho más cortos de seguimiento y tiene un esquema mucho más agresivo de evaluación que incluye medidas para coaccionar a los países para que realicen mejoras con mucho más regularidad, ¿no? Con mucho más velocidad. Bien, todo este proceso, dependiendo de cómo quedemos calificados, este tipo de seguimiento, el tipo de seguimiento en el que caigamos, bueno, pero todo el proceso tendrá que finalizar con este ciclo de 6 años que se le da a todas las naciones para ser evaluadas. Eh,
El resultado inmediato 3, que tiene que ver con sistema financiero y proveedores de servicios de activos virtuales, tiene esquemas de evaluación muy específicos, los están viendo en pantalla. Básicamente, lo que harán, lo que se evalúa, lo que se revisa es que los supervisores tengan una efectiva eh, atribución y desplieguen de manera eficiente, digamos, sus esquemas de supervisión, de control, una regulación adecuada de las instituciones financieras, así como de aquellas personas que prestan servicios de activos virtuales, que haya controles adecuados para asegurar que los delincuentes no sean propietarios, primero que nada, de instituciones financieras o de personas que prestan servicios de activos virtuales. Esto es un esquema previo a la supervisión, pero es parte del sistema de supervisión de un Estado. Los supervisores deben establecer un programa que responda a los riesgos detectados por el Estado en materia de lavado de dinero. Previamente a eso, se realiza una evaluación nacional de riesgos. En México acaba de emitir la segunda hace un par de meses. Es pública, bueno, tiene una versión pública y es básicamente pues una colección de posibles calamidades, ¿no? Para un estado. Es la forma en la que el conjunto de autoridades de un estado, con la ayuda también de los sectores, del sector privado, ¿no? De tanto del financiero como de actividades vulnerables, la identificación de los mayores riesgos de lavado que ven, la identificación de aquellas vulnerabilidades que pueden permitir en determinado momento el escalamiento del riesgo de lavado de dinero, así como pues de otros probables problemas, ¿no? ¿Y para qué se identifican? Bueno, para combatirlos, ¿no? Para poner ojo, para poder programar un esquema de mitigación de esos riesgos y de combate en general. Así que bueno, con base en esos riesgos se desarrollan programas, en este caso de supervisión de este tipo de instituciones, ¿no? Voy a brincarme esta parte porque como vemos se refiere un poco más al sector financiero, aunque en México los prestadores de servicios de activos virtuales están todavía regulados en el sector no financiero, en el de actividades vulnerables, por virtud de la ley de lavado de dinero, ¿no? Pero aún así, bueno, no es una materia específicamente aplicable a este gremio, ¿no? Caminamos entonces. Están las obligaciones de los sujetos obligados del sector financiero y de prestadores de servicios de activos virtuales. Vamos también a brincarnos. Y por último tenemos aquellas recomendaciones que resultan aplicables a este sector y que han sido modificadas por el GAFI. Yo pondría énfasis en las recomendaciones número 15 y en la recomendación número 16, la 15 que establece adecuaciones de nuevas tecnologías, básicamente incluye lo que es la prestación de servicios de activos virtuales, y lo que la recomendación 16 que habla de transferencias tecnológicas, no les adelanto, es una adecuación, una modificación que está resultando tremendamente polémica, no les adelanto demasiado, todavía está en un ámbito, digamos, confidencial del GAFI, está teniendo muchos problemas para aprobarla, porque ofrece pues algunas complejidades tanto para los estados como para los sujetos obligados, ¿no? Vamos a ver qué sucede, quizás en un momento posterior podamos platicarlo, ¿no? Eso sería una presentación general, muy general de lo que será el proceso de evaluación de México que iniciará en 2025, que concluirá con la aprobación del informe de evaluación mutua allá en el 2026, en octubre, y luego ingresará a un esquema de seguimiento desde regular hasta muy complicado en el ICRG, depende de cómo quedemos calificados. Y bueno, esto es muy importante dialogarlo con ustedes, con todos los sectores que ya les decía yo que son la primera línea de defensa frente a las posibilidades de que en un estado se agrave el problema siempre presente de lavado de dinero, ¿no? Es muy importante porque de esta metodología, ya vieron ustedes, se desprende la necesidad de que todo el régimen antilavado de dinero en México, incluyendo sector público, todas las autoridades que conforman de alguna manera
este régimen porque de alguna manera tienen intervención en este sistema de prevención, detección y combate al lavado de dinero, pero también de esta primera línea de defensa que son ustedes, que es todos los sujetos obligados de sectores financieros y no financieros, eh, pues nos obliga esta metodología de evaluación a una justa coordinación, a una justa colaboración. Siempre lo advierto, suele considerarse, incluso por las autoridades del Estado, suele considerarse que eso de las evaluaciones del GAFI, pues es un problema de la Unidad de Inteligencia Financiera. Nada más lejano, es un problema de todo el Estado mexicano, incluyo sectores privados y públicos. Nada más baste decir que ir a caer a un seguimiento identificado del más grave, ir a caer al ICRG, este grupo de trabajo que ya les decía yo es el purgatorio, o ir a caer a una lista negra puede generar para un país un bloqueo económico, un bloqueo de carácter no solo financiero, sino de carácter económico, porque estar incluido en una lista significa que el país es un riesgo porque no tiene un esquema justo de combate al lavado de dinero y entonces es un riesgo para la inversión. Y entonces los países pueden invertir bajo su riesgo y eso afecta sin duda al desarrollo económico. Pero además, si un país decide invertir bajo su riesgo, bueno, el GAFI puede calificarlo también un país de riesgo, porque está invirtiendo en un país bajo riesgo. Entonces no hay países que se aventuren tanto, ¿no? Ir a caer a uno de estos procesos es peligroso para un país, es problemático y eso obliga pues a que hacer frente a esta evaluación, eso obliga a coordinarnos debidamente entre autoridades, pero también de establecer un esquema de coordinación y de colaboración muy cercano entre sectores públicos y privados, ¿no? Aquí cerraría yo mi participación, se nos ha ido un poco el tiempo, yo le había advertido a María del Carmen que a veces me voy un poco largo. Bueno, quiero hacer por último, perdónenme, una invitación a nuestra convocatoria. Les había dicho que recientemente publicamos, ya está en la página de la UIF, que es de acceso público, eh, la convocatoria a nuestro proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, esta certificación que la Unidad de Inteligencia Financiera otorga a las personas que facilitan el cumplimiento de los sujetos obligados del sistema no financiero. Existe también una certificación en sistema financiero, pero esa está bajo cargo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En el caso de la certificación del sistema no financiero, es así, la desarrollamos nosotros. Esta convocatoria, muy rápidamente se las describo, establece tiempos, es lo más importante ahorita. Se establece un tiempo para registro y envío de la solicitud para obtener la certificación del 19 de agosto al 13 de septiembre, es decir, ya está corriendo, pero todavía hay tiempo. La aplicación de la evaluación, ya saben ustedes que se hace un examen general, lo hace ANUYES, esta Asociación de Universidades Públicas, el 23 de noviembre de 2024 y la notificación de los resultados se establece para el 10 de diciembre de 2024. Un mesecito después se otorga el certificado, es un certificado electrónico que otorga la Unidad de Inteligencia Financiera, no la ANUYES. Es un reconocimiento de que la persona, en lo particular la persona, pues tiene una capacitación, digamos, mínima, la mínima requerida, para ayudar al cumplimiento de los sujetos obligados de aquellas obligaciones en materia de lavado de dinero. Bueno, con esto concluyo y dejo la definición de la mesa a las autoridades del gremio. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Excelente conferencia. Queremos, bueno, felicitarte por esta exposición y comentarte que para nosotros es información sumamente valiosa. Realmente cuando hacemos estos procesos, para nosotros siempre es muy conveniente que todos tengan información por las autoridades y que esta información pues siempre es la de última mano. Tenemos algunas preguntas y respuestas. Vamos a tratar de ser rápidos para podértelas comentar porque son todas importantes. Nos dice Juan Carlos Contreras, ¿cuál es la calificación actual y el lugar de México en la evaluación? Ok, sí, estoy en audio. Sí. Em, es complejo. Ya les decía que hay fórmulas.
primero que nada, la calificación se obtiene para cada una de las recomendaciones del GAFI. Cada recomendación, cada una de las 40 tiene una calificación en un rango de 4 tipos de calificaciones. Las mejores, pues, es cumplida, ¿no? O sea, la recomendación está cumplida, está mayormente cumplida, es la segunda calificación de manera descendente. Eh, se me fue perdón, la penúltima es Parcialmente. parcialmente. Así es, parcialmente cumplida es una mala calificación y la pésima calificación es no cumplida, ¿no? Esto es en el caso de las recomendaciones. Pero ya decíamos también que para medir la efectividad existen los resultados inmediatos. En este caso hay 3 rangos de calificación. Ayúdenme. Sustancial, ajá, es la mayor. Alto, sustancial y luego moderado. Ok, empezando de arriba para abajo es alto, luego sustancial, luego moderado. Eh, bueno, cada recomendación, cada resultado inmediato tiene su propia calificación. Y entonces el GAFI ofrece una tabla de fórmulas, ¿no? Un estado tiene que tener cumplidas, mayormente cumplidas ciertas recomendaciones y luego tiene que tener un cumplimiento mediano en otras, según la fórmula, y finalmente puede tener solo un par de recomendaciones no cumplidas y eso que no sean de las importantes, ¿no? Es una fórmula compleja. A partir de eso, no se otorga una calificación general, sino que a partir de esta fórmula ingresa uno o no a los procesos de seguimiento intensificados. Un estado siempre tendrá que estar en un proceso de seguimiento, pero puede ser el regular, que no tiene digamos que no está en el foco del GAFI, ¿no? Pero si cae en alguna de estas fórmulas, por el tipo de calificación de sus recomendaciones, entonces puede ir a un seguimiento intensificado o hasta el ICRG, que les decía yo, es el verdadero purgatorio, o incluso ir a caer por un incumplimiento grave en alguna de las listas, ¿no? Bien, México va saliendo de la cuarta ronda y va dejando un proceso intensificado de seguimiento. ¿Por qué se dio este proceso de seguimiento intensificado? Voy a ser muy general, ¿no? Hay varias razones, hay muchas razones, pero la razón más general es por esta diferencia entre regulación del sector financiero, que el GAFI acepta que ya está bien regulado en general en México, y del sector no financiero, del sector de las actividades vulnerables, al que todavía le falta regulación en México. Y estamos hablando de que en la cuarta ronda el énfasis de Gafi fue en el cumplimiento técnico, es decir, se refiere a la normatividad de México. Entonces el Gafi considera, insisto, en cuarta ronda, en la última evaluación, considera que México todavía debe de incorporar mejor las recomendaciones y sobre todo las nuevas a sus leyes, a su normativa en general respecto de la regulación en materia de PLD-CFT del sector de actividades vulnerables, ¿no? Vamos saliendo de ahí. Una opinión general, no les puedo dar una opinión estricta, ¿no? De dónde estamos, cómo estamos calificados, no. Pero una opinión general pudiera decir, México tiene una calificación mediana aceptable en materia de cumplimiento técnico. Nos han cuestionado un poco más la materia de la efectividad, ¿no? ¿Cuántos? Voy a poner los casos como más simples, ¿no? De revisión. ¿Cuántos casos ha abierto la Fiscalía General en materia de lavado de dinero? ¿Cuántos de esos casos han sido judicializados? ¿Cuántas sentencias se han obtenido? Y dentro de estas, ¿cuántas condenatorias? Eso habla de la efectividad de un sistema. Eso y muchas otras más. Insisto, tomé los casos como más concretitos. Eh, pero además es importante señalar que estamos en una nueva metodología. El GAFI decidió cuando estaba cerrando la cuarta ronda y cuando determinó el cambio de metodología tan sustantivo, decidió que había una suerte de borrón en cuenta nueva. No así de extremo, pero sí dejaba de lado cuarta ronda, salvo que al país le conviniera, por su buena ubicación,
le conviniera arrancar del estatus obtenido en cuarta ronda. Si un país tiene un buen estatus en cuarta ronda, puede arrancar de ahí para la evaluación en quinta ronda. México tiene ese estatus. Vamos a arrancar de una mediana posición para la quinta ronda. Quiere decir que no andamos tan mal, pero todavía tenemos rezago, todavía tenemos que hacer ajustes, tenemos que coordinarnos bien entre autoridades, tenemos que coordinarnos bien, colaborar mejor entre sector público y sector privado, ¿no? Esa es la forma en la que puedo responder esa pregunta que era un poco más concreta, ¿no? Muchísimas gracias. Te voy a leer las siguientes, sobre todo por cuestión de agenda y ya para que tú nos hagas favor de ir dando respuesta. Nos dice Dulce María Belmonte, buenos días, Dulce. ¿Qué posibilidad existe de que la UIF promueva una campaña publicitaria dirigida al público en general para mostrar los riesgos que implica involucrarse en lavado de dinero? Nos dice Miriam, y en cuanto a las recomendaciones sobre las facultades de los supervisores, ¿nos puedes adelantar algo? Y nos dice Dulce María Belmonte, ¿nos puedes comentar de qué manera los sujetos obligados pueden ayudar a lograr mayor efectividad en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? También tenemos ya la publicación de lo que acabas de comentar del examen. Nos hizo favor de publicarlo el licenciado Jorge López y ya está ahí la liga para que todos puedan tener acceso a quienes quieran sustentar este examen y no perder tiempo para poderse inscribir. Y nos dice Mari Carmen Medina, buenos días, Tocaya. ¿Qué podemos esperar en la quinta ronda si todavía no se realizan las modificaciones a la ley LFPOR y a los casos judicializados y los casos judicializados son mínimos? Mucha tarea te dejé. Sí, apunté rapidísimo, pero Pero vamos a si no, tratar. las volvemos a retomar, ¿eh? Yo sobre Sí, todo para que viéramos el esquema en función del tiempo. muy bien. La primera es, bueno, describirles un poco, a ver, la Unidad de Inteligencia Financiera de México, eh, como todas las unidades de inteligencia del mundo, ¿cómo decirlo? Entra en un esquema de seguridad nacional. Nosotros no somos autoridad de seguridad pública, somos una autoridad definida así por la Ley de Seguridad Nacional y por lo tanto tenemos una serie, no quiero llamarles restricciones, más bien tenemos como que una función muy específica, muy acotada, ¿no? Quiero presumir que la Unidad de Inteligencia de México es una de las que mayores facultades despliega entre las unidades de inteligencia del mundo, pero en general todas las unidades hacemos más o menos lo mismo, ¿no? Estamos dentro del esquema de cumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados que nos mandan información, por lo tanto tenemos la atribución de recolectar, de recibir primero que nada información, de sistematizarla, de resguardarla. Tenemos también la función de recolectarla, es decir, de solicitarles mayor información a los sujetos obligados. Y luego tenemos la función de análisis, estamos siempre pendientes de encontrar algún riesgo de lavado de dinero, alguna actividad que pueda ofrecer un riesgo de lavado de dinero. Bien, y finalmente de diseminar la información. Básicamente la Unidad de Inteligencia de México disemina, ese es su instrumento más importante, por vía de denuncias que presenta ante la Fiscalía General de la República cuando encuentra lo que puede ser un esquema de lavado de dinero, ¿no? Bien, y cumplimos algunas otras atribuciones, por ejemplo, esto de certificar, pues es una atribución más o menos nueva que nos ha estado resultando muy bien. Sin embargo, debemos mantenernos en un perfil bastante conservador, ¿no? Debemos guardar un perfil bajo y no tenemos atribuciones que nos permitieran salir a la calle, digamos, que nos permitieran realizar alguna campaña. Pero eso no obsta para que nosotros, en coordinación con alguna otra autoridad de las que están en el régimen de prevención del lavado de dinero, que puede ser la propia Secretaría de Hacienda, dirija alguna campaña, ¿no? Nosotros salimos poco con comunicados de prensa, insisto, guardamos un perfil bajo, a veces nos andamos peleando por ahí, pero nuestra mayor, digamos, nuestra mayor comunicación la realizamos cuando llamamos, cuando invitamos al proceso de certificación. Sí, Eh, Mari Carmen.
Te interrumpo un segundito. Seguramente Dulce se refiere, porque Dulce es mi socia, seguramente Sí, Dulce se refiere a las campañas que hemos visto de la Unidad Financiera de Inteligencia Financiera de Colombia, que salen las campañas como en comerciales de radio o como en comerciales que se distribuyen, yo pienso que de manera de WhatsApp o alguna otra forma, en donde señalan, yo creo que tú las has obviamente también visto, y son comerciales muy, muy pequeños, donde, por ejemplo, dicen, no prestes tu nombre porque el delito también puede quedar a tu nombre, ¿no? Y algunos otros comerciales, y al final dice Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia. sí, sí, es un ejercicio muy interesante. Nosotros tenemos muy buen contacto con la Unidad de Colombia, en general con toda Latinoamérica, a partir de Gafilat precisamente, y ellos son muy proactivos y están ahora desarrollando este ejercicio que es sumamente interesante. Nosotros, en verdad que todavía no tenemos programado algo semejante, eh, pero ese perfil bajo que nosotros guardamos quizás nos lleve a hacer una programación conjunta con alguna otra autoridad. Eh, digamos que estamos como eh, como en diseño para alguna campaña semejante, pero sí son muy positivas porque es verdad, este último ejemplo que dabas es un ejemplo muy claro. Nosotros observamos que, bueno, pues hay bandas muy grandes de delincuencia organizada y de delincuencia de cuello blanco que son detectadas, que van a caer incluso a estos esquemas preventivos, ¿no? Como lo que es el famoso bloqueo, congelamiento de activos, de cuentas. Y sin embargo, hay muchas personas que podemos decir que de buena fe se quedan atrapadas en medio de la actividad delictiva de la banda, ¿no? El tío que prestó su nombre, su tarjeta, ¿no? Su tarjeta del bienestar, en fin, es muy común. Entonces, sí, son positivas estas campañas. Nosotros estamos en una fase previa, digamos, de consideración. Bien, en materia de supervisión no puedo adelantarles, yo creo que se refieren a lo que les decía ahorita, la adecuación que está intentando el GAFI a la recomendación 16 en materia de supervisión de actividades vulnerables. No puedo adelantarles, bueno, es confidencial la información que circula todavía, pero no se las puedo adelantar porque en realidad hay mucha polémica. No sabemos a dónde va a ir a dar este proceso de discusión, ¿no? ¿Te parece? Em, Perdón, sí. Sí, sí, adelante, Mari Carmen. Ok, seguimos. Sin duda que la colaboración público-privada, miren, el esquema de colaboración, el esquema legal, digamos, de combate al lavado de dinero en México y en el mundo, siguiendo las reglas Gafi, todos, es un esquema de colaboración público-privada. No es voluntario, hay una serie de obligaciones establecidas en ley, pero eso no quita que sí tenga un cumplimiento de buena fe, un cumplimiento proactivo por parte de los sujetos obligados, que ayuda a la unidad de inteligencia financiera a realizar su trabajo y por lo tanto a ofrecer efectividad en el desarrollo de las reglas GAFI, que ayuda por parte de los sujetos obligados un óptimo cumplimiento de las obligaciones. El óptimo cumplimiento ofrece la información suficiente, necesaria por un lado, pero suficiente por otro, para que la unidad despliegue sus facultades, sobre todo de análisis, sobre todo de detección de los focos rojos y la posterior diseminación de esos esquemas detectados, ¿no? Que ya les decía, van a dar en forma de denuncias a la Fiscalía General de la República y son atendidas ya por la Fiscalía, investigadas y finalmente judicializadas, ¿no? Entonces, sin duda que lo que nos ayuda muchísimo como autoridades, pero lo que le ayuda muchísimo a todo el sistema, lo que nutre a todo el sistema, es el óptimo cumplimiento de las obligaciones de información por parte de los sujetos obligados. ¿Cómo nos irá en quinta ronda? Tenemos mucha fe en que deba irnos muy bien, pero ¿cómo hacerle con las deficiencias que aún tenemos? Bueno, de parte de las autoridades del Estado, pues estamos acelerando en la búsqueda de
de llenar los espacios vacíos, ¿no? Los huecos que tenemos todavía en nuestra legislación, en nuestra normatividad, digamos, terciaria, de orden terciario, y en la implementación de esa normatividad. Tenemos un buen esquema ya, lo hemos conseguido desde la UIF, de coordinación entre autoridades para que haya un flujo importante de información, un flujo, un desarrollo relevante de trabajos que permitan afinar, digamos, la incorporación de estas reglas GAFI a nuestro sistema jurídico y luego también su implementación. Estamos también promoviendo estos esquemas de acercamiento a autoridades con sector privado, pues para ir afinando nuestro mecanismo de comunicación y para ir resolviendo los problemas que puedan estar incidiendo en una falta de cumplimiento o en un deficiente cumplimiento por parte del sector privado de sus obligaciones. No les echamos la culpa, es un esquema complejo, ¿no? En donde pues, se generan problemas tanto en sector privado como en sector público y tenemos que irlos resolviendo. Básicamente, con eso concluiría, Mari Carmen. Muchísimas gracias. Tenemos algunas otras preguntas, pero si no tienes inconveniente, te las enviamos por correo para que les podamos dar respuesta. Y pues bueno, te agradecemos muchísimo tu participación. Tenemos un reconocimiento de manera virtual. Te hacemos entrega, lo enviaremos a tu correo electrónico también, por favor. Y pues no nos resta más que señalar que tenemos mucho trabajo que hacer en forma conjunta. Muchísimas gracias y un saludo también, por favor, al titular de la unidad. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.